Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, una vez más estamos con usted para poder hablar de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas y cómo podemos nosotros solucionar nuestros problemas a la luz de la palabra. En esta noche vamos a hablar de los conflictos. ¿Quién no tiene conflictos? Todos tenemos conflictos. El problema es cómo podemos solucionarlo de una manera, a la manera de Dios. ¿Cómo podemos solucionar o confrontar aquellas situaciones que no nos parecen, que no nos gustan, pero de una manera a la luz de la palabra? Por eso vamos a irnos a un corte comercial y de ahí regresamos. No se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Como les decía, vamos a hablar de los conflictos. Y ustedes saben que en la palabra del Señor, desde Génesis, desde nuestros primeros padres, nos damos cuenta que están en conflicto. Y la raíz de todo este conflicto viene del pecado. Yo quisiera que revisáramos en nuestra Biblia y leyéramos Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y dice lo siguiente: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y fíjense, queridos hermanos, que uno de los problemas de los conflictos en el ser humano es que el ser humano quiere ser como Dios. Y la serpiente fue bien astuta porque le dice: se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y esta es una tremenda tentación. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere ser mejor? ¿Quién no quiere, quiero ser como Dios para poderle ayudar? De hecho, díganme si no nos ha pasado a todos que a veces hemos dicho: ay Señor, ¿y por qué no le solucionas el problema a fulano? Ay Señor, es que de verdad, ¿y por qué no ayudas a este que tiene cáncer? Imagínense si nosotros tuviéramos poder para hacer estos milagros, ¿qué cosas no haríamos? Entonces, esto es una tentación muy sutil del enemigo de querer ser como Dios. Y entonces nuestros primeros padres, así, Adán y Eva, es como entra allí el conflicto. Fíjense qué interesante es, porque hoy en la actualidad el problema que tenemos nosotros es cuando nosotros queremos tener la razón. ¿De dónde vienen tantos pleitos? Queremos tener la razón y nos cuesta conciliar. Pensemos en el matrimonio. Dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, estudiando este tema, una pareja que el fin de semana no se ponen de acuerdo a dónde van a salir a pasear. Y están ahí, ¿verdad? Peleándose. Al fin, uno de los dos, pensemos, el cónyuge, el esposo, sale ganando después de un tremendo pleito. Y dice: gané. ¿Pero a costa de qué? Se resintió la esposa, salieron afectados los hijos y terminaron afectando incluso la diversión del fin de semana. ¿Por qué? Porque uno quiso salirse con la suya. La pregunta es: ¿quién ganó? Nadie ganó, todos perdieron.
Y a veces estamos tan emproblemados y tan en conflicto unos a otros porque uno quiere tener siempre la razón. Y esto fue lo que les pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Seréis, dice, como Dios, no morirán y se les abrirán los ojos, o sea, descubrirán la verdad. Miren, si hasta Pilatos le preguntó a Jesús, ¿cuál es la verdad? La gente anda buscando, la gente que no quiere creer que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, andan buscando siempre la fuente de la felicidad, la fuente de la juventud, la fuente de la riqueza. ¿Por qué? Porque no quieren creer que la única verdad está en Jesucristo. Y esto es lo que les pasó a ellos. La serpiente los convenció, ¿verdad? Cayeron en esta tentación. Pero lo interesante es, vámonos al versículo 8. Dice, oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, vamos al versículo 10, oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios le preguntó, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho eso serás maldita. Y fíjense, queridos hermanos, de que igualmente el conflicto, como los llevó a ellos a sacudirse las manos. En el conflicto, la persona no quiere hacerse responsable de sus decisiones, de sus pleitos, de sus problemas. Es muy fácil lavarse las manos, pero quiero que veamos cómo Dios reacciona ante el conflicto de estos tres involucrados. Aquí hay tres involucrados. Está la serpiente, está Adán y está a Eva. Entonces, primero, cada uno culpó al otro del por qué había hecho lo que había hecho. Pero fíjense que Dios a los tres les da una sentencia. Entonces, a la serpiente le dijo, por haber hecho esto será maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás el talón. Entonces a la serpiente inmediatamente la maldice, pero también a la mujer le dio una sentencia. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Y vemos también cómo le da una sentencia al hombre. Y al hombre le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa, con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Y qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando estamos en pleito, cuando estamos en guerra con los demás y tenemos la tendencia de echarle la culpa a otros, eso no quiere decir que tenemos y sufrimos nosotros consecuencias. Nosotros, o sea, cuando tomamos decisiones, malas decisiones, pero cuando estamos en conflictos con las personas, siempre esto va a traer una consecuencia de nuestras acciones. Quiero que veamos otro caso, y es el caso también de Caín y Abel. Está en Génesis capítulo 4. Dice el versículo 4, dice, el Señor se fijó en Abel y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció. ¿Cómo se llama eso? Envidia.
¿verdad? O sea, Caín se enfureció. ¿Por qué? Porque la ofrenda que Abel le había traído al Señor era mejor y le agradó más al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Caín? Al final, mata a Abel. Entonces, estamos viendo una segunda causa, el por qué también vienen los conflictos. Y esto se llama envidia. Envidia. Entonces, el querer ser como Dios, que es el orgullo, la soberbia, el siempre quiero imponer lo que yo digo, siempre creo que lo que yo sé es mejor, siempre creyendo que lo que los demás tienen que decir no sirve. Y esto se puede ver mucho también en las familias cuando hay padres autoritarios o un matriarcado, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiere enseñar a nosotros cuál es el camino que tenemos que seguir para poder sanar y poder ser mejores personas, porque nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos de paz. Nosotros no hemos sido llamados a vivir en conflicto. Entonces, en el caso, cuando se le acerca, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Caín? Dice, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y eso también tiene un mensaje, porque dicen que no nos salvaremos solos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en paz con Dios y en paz con los hermanos, ¿verdad? Y nuestra meta siempre es hacer de que todos nuestros hermanos vivan en paz, o sea, vivir en armonía todos juntos. Entonces tenemos que ir buscando cómo podemos nosotros ser instrumentos de Dios e instrumentos de paz e ir evitando cada vez más los conflictos. Pero evitarlo no significa hacernos los locos y que todo se venga abajo, no, sino que saber cómo podemos nosotros enfrentar el conflicto, dialogar en medio del conflicto, tratar con personas conflictivas sin que nos quite la paz. Esto es básico, que lo vamos a ir viendo en la medida en que se va desarrollando el programa. Y vemos, por ejemplo, Abraham y Lot tuvieron conflictos. Sara y Agar, ¿verdad? Tuvieron conflictos. Jacob y Esaú tuvieron conflictos. Jacob y Labán por Raquel y Lía tuvieron conflicto. Jacob con el ángel del Señor. Saúl y David también tuvieron conflictos. David y Absalón también tuvieron conflictos. Bueno, todo lo que Jesucristo vivió también, y que lo vemos también en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, siempre había un continuo conflicto. Los apóstoles en la iglesia primitiva también tuvieron conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si usted está teniendo ahorita un conflicto en su casa, no se aflija, no se preocupe, es parte de la convivencia. Cuando tenemos que poner reglas, cuando tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a tener situaciones de conflicto. Lo importante es, en este conflicto en el que tú estás pasando, ¿cómo tú estás reaccionando? ¿Como una persona del mundo o como un hijo de Dios? Como una persona convertida que nos manda a nosotros a ser sal y luz. ¿O estamos actuando como caprichosos? ¿Estamos actuando como necios? Tenemos que encontrar también cuál es la raíz del conflicto, porque quiero decirles que el conflicto comienza en el interior del hombre. Cuando nosotros venimos de padres o de matrimonios que han estado en conflicto y en pleitos siempre, nosotros tenemos la tendencia también de ser personas que empezamos a crear conflictos en nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya el conflicto se convierte en un hábito. Entonces hay casas donde desde que amanecen ya se están peleando y eso es un hábito. Y cuando uno vive en un ambiente de paz, uno se sorprende y uno dice, o sea, ¿por qué están enojados? Pero eso se volvió una costumbre. Entonces, tenemos que revisar en nuestro corazón cuál es la raíz que nosotros tenemos en nuestro corazón que nos está llevando a estar en un continuo conflicto.
Vamos a irnos a un corte comercial y no se nos vaya. Vamos a tener testimonios. Los esperamos, no se nos vayan. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de los conflictos. Y decíamos que el conflicto comienza dentro del interior del hombre. Y yo quiero respaldarlo con lo que nos dice la carta de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, del 1 al 3. Dice, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior? Ambicionan y no obtienen. Asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada. No cesan de luchar y pelearse. No obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Fíjense. Y si el conflicto está dentro del hombre, también entendemos lo que un día dijo también San Pablo. No hago el bien que quiero hacer y que está dentro de mí, mas hago el mal que aborrezco. Entonces siempre habrá una lucha interior con nosotros que a veces nos tiene en conflictos, no solo con nosotros mismos, porque una cosa es a veces lo que yo quiero hacer y otra cosa es cómo actúo, sino que también el conflicto que me hace, el conflicto dentro de mí que me hace estar en conflicto con los demás. Quiero que platiquemos con Irma, que nos acompaña en esta noche. Gracias, Irma, por estar con nosotros. Quisiera que compartieras un poquito sobre este tema de los conflictos. Sí, siento que has realmente descrito mi vida, de un matrimonio, de un matriarcado, un papá autoritario, 10 hermanos, pero no éramos escuchados, nos acostumbramos a pelear y cada quien exponía entre nosotros la manera de razonar, la manera de pensar, y no nos importaba atropellarnos entre nosotros, y por soberbia, por naturaleza, por lo que haya sido, siempre yo pensé, hasta hace muy poco tiempo, me da pena decirlo, pero lo voy a dar como testimonio para glorificar a Dios, siempre pensé que yo tenía la razón y realmente no me di cuenta que yo era una mujer conflictiva. Cuando te convertís o sos una persona conflictiva, uno, crees que siempre tenés la razón. Dos, crees que siempre tenés que andar componiendo a los demás. Te haces imprudente. Y de repente lo que más me fue pasando es que te vas quedando solo porque ya nadie quiere estar contigo por conflictiva. Y según yo lo hacía por amor o porque quería a la gente o le decía, mira, no hagas esto. Y me decía incluso a mi esposo, no podés hacer esto, no podés, es que él no entiende, es que él no sabe. Pero una de las razones que me encantó aprender por qué yo era así es porque atrás de eso había una herida en mi interior, una situación no sanada que venía desde mi infancia. Cuando he entrado aquí a la comunidad y he empezado a entender cuánto Dios me ama, sea bonita, sea fea, delgada, gorda, vieja, lo como sea, Dios me ama, y entender que Dios vive y Él me ha enseñado cómo yo soy para Él, una criatura amada, respetada, digna. Empezó a bajar esa situación en mí y en procesos de sanación que hemos ido teniendo acá en la iglesia y en la comunidad que me han dado, bendito sea Dios. Es impresionante que al entenderme, al amarme y al respetarme interiormente, es la manera de cómo yo empecé a amar y a respetar a los demás. Hoy, antes alguien me decía una cosa fea y yo no aceptaba. Hoy realmente trato de orar, respetar y amar porque yo no tengo la razón.
tengo la razón, pero trato de darle a los demás la razón, y eso me ha dado muchísima paz. Qué bonito lo que nos estás compartiendo. La verdad es que, algo que tú has dicho, cuando uno tiene una herida profunda en su corazón, uno tiene como sus emociones un poco desordenadas, ¿verdad? Y hace que uno, lo que tú estabas diciendo, y uno le dice a este, y le dice a este, y le dice a este, y le dice a este. Y cuando uno sana, cuando viene otro y nos dice, y nos dice, y nos dice, y nos dice, uno en ese momento tiene que saber que esa persona, igualmente, que está en conflicto interior, también tarde o temprano, un día, el Señor tiene que sanarle su corazón. Porque el Señor dice en su palabra, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. ¿Verdad? A mí me llevó justamente lo que has dicho, al desierto, una soledad, conflictos por un lado, conflictos por el otro, independientemente si yo tenía la razón o no. Es que no importa, porque la única verdad absoluta es Dios. Entonces, al querer expresarme, al querer hacer, si no venía con amor hacia mí mismo, con esa prudencia, con ese amor, poder ver el Cristo en los demás, era imposible dejar de ser conflictiva. Y lo más hermoso, que llevo muy poco tiempo, pero es la verdad, de tratar de no ser así, porque el Señor en eso me ha sanado. Qué paz la que tengo en mi corazón. Soy feliz, soy feliz. Decíamos ayer en la reunión, no esperar nada de nadie, sino tratar de darte y darte y darte, porque Dios ya te lo da todo. Claro. Y es que es un proceso. El proceso de conversión, que era como lo del hijo pródigo. Cuando regresa el hijo que se había ido y el Señor lo recibe, sale, lo abraza, lo recibe, ¿verdad? El hijo, el Señor se lo manda hasta a bañar, o sea, le pone un anillo, o sea, le devuelve la identidad de hijo de Dios, ¿verdad? Le dice que le pongan ropas de fiesta, ¿verdad? Que eso significa volverse a revestir de hijo de Dios, recuperar la dignidad. Entonces, fíjense que nosotros, o sea, sin darnos cuenta, nos atropellamos unos a otros. Nos atropellamos, especialmente viviendo en un país donde ha habido tantas guerras, donde ha habido tanto conflictos, donde ha habido tanto odio, donde ha habido, ¿verdad? En los matrimonios donde ha habido alcoholismo, ¿verdad? Que terminan siendo toda la familia neurótica. Yo el otro día escuchaba algo que realmente me llamó la atención cuando dice que cuando uno de los miembros de la familia, un padre o una madre, son alcohólicos, dicen que hasta el gato termina siendo neurótico. La familia entera se enferma, porque es una enfermedad. Sí. Y todo esto hace que cuando los hijos crecen y nos volvemos adultos, vivimos en tremendos conflictos. Pero lo más lindo es que el Señor ha venido a salvarnos. El Señor ha venido a sanarnos. El Señor ha venido por usted que me está viendo en esta noche para decirle, no tenga miedo, no se preocupe. Si usted le entrega su vida al Señor, si usted busca una comunidad a donde ir y puede caminar juntos, usted puede encontrar sanidad. La sanidad que encontró Irma, la sanidad que encontré yo. Y la sanidad que ha encontrado mucha gente, pero es un proceso, porque a veces hay personas que por llevar 10, 15, 20 años de estar en el camino del Señor se creen sanadas, pero son personas que viven en un tremendo conflicto. Y es porque no han permitido abrir su corazón, mostrar la herida así tal como es, y dejar que el Señor ponga su bálsamo de amor en esa herida. Y en esa herida decirte, yo te amo, tú eres precioso para mí, yo te hice con amor y con amor eterno, te he amado. Pero si nosotros no dejamos que el Señor venga a nuestro corazón, sane todos nuestros recuerdos, sane todas nuestras heridas. ¿Y qué clase de heridas? Desde las heridas del abuso, abuso sexual, abuso verbal, abuso psicológico, abuso físico, rechazo, los adulterios de los padres, el abandono de los padres. O sea, tenemos tanto que sanar. Ojalá que tú también te dejes sanar por el Señor. Ojalá que tú también abras tu corazón, porque cuando uno se deja tocar por el Señor, entonces viene lo que le dijo Jesús a Zaqueo. Dice, hoy ha entrado
la bendición en tu casa. Pero la bendición en la casa de Zaqueo no entró porque Zaqueo lo invitó. Fíjense, mucha gente invita a Jesús a su casa, pero no cambian su manera de vivir. ¿Cuándo fue que Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha entrado la bendición a tu casa? Cuando Zaqueo decidió hacer un cambio radical de vida. En muchas casas se puede invitar a Cristo, pero no entrar la bendición a la casa, porque todavía hay situaciones en las cuales no se le quiere dar al Señor la autoridad y que tome el control de nuestra vida. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Ahora vamos a conversar con la licenciada Sandra de Martí para que veamos el aspecto psicológico de este tema, los conflictos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de los conflictos y hemos hablado de cómo el conflicto desde el inicio de las Sagradas Escrituras, desde Génesis, desde que empezó el pecado, la desobediencia en el hombre entró en un conflicto. Y cómo hemos ido viendo en todo el trayecto de la Biblia, desde el principio hasta el fin, siempre hemos visto que hay conflicto entre unos y otros. Como en tu vida y en mi vida, también podemos enfrentarnos a conflictos. Escuchamos un testimonio también de cómo también en la vida de cada hombre, ¿verdad?, nos toca lidiar con el conflicto, pero lo importante es cuando nosotros dejamos que el Señor entre en nuestro corazón y sane nuestra herida. Porque como nos decía en la carta de Santiago, ¿verdad?, los conflictos vienen dentro de nosotros. Tanto que también San Pablo dice, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, pero que está dentro de mí. Tenemos a la licenciada Sandra de Martí. Gracias por estar con nosotros en este programa, Sandrita. Y yo quiero hacerte una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo podemos hacer para resolver los conflictos? ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo podemos hacer para, por ejemplo, las familias que viven en un continuo conflicto? Los conflictos tienen frutos, Lorena. O sea, definitivamente nosotros nos percatamos que algo no está bien con nuestra manera de reaccionar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de sentirnos y ver la vida. Es importante entender que puedo resolver mi conflicto, pero no puedo resolver el conflicto del que está a la par mía. Esto es importante saberlo porque el ser humano ocupa mucho este mecanismo de defensa, donde estoy viendo el conflicto del otro porque de alguna manera estoy evadiendo mi propio conflicto, ¿no? Entonces, nunca vamos a resolver un conflicto si no lo enfrentamos, si no me veo, si no utilizo un poco de ese cariño o afecto que tengo que tener, donde soy capaz de verme con mis debilidades, con mis defectos, con mis vicios, ¿verdad? Sin caer en el desprecio a mí mismo, sino que con aquella sinceridad y honestidad. Porque solamente viendo mi problema es como yo voy a poder trabajar sobre este punto, ¿no? El problema se da, es que, como decíamos al principio, cuando uno quiere ser como Dios, uno quiere tener la razón en todo. Uno de los problemas más serios que se dan en un conflicto es el hecho de no querer aceptar mis errores, no querer aceptar que yo le estoy creando un problema a la otra persona o que simplemente estoy creando, sí, un conflicto. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta de que soy yo la única persona que yo me puedo cambiar a mí y que no puedo cambiar a la otra persona? Ser un poco más introspectivo. O sea, para las personas que nos están viendo en este momento, ¿no?, que me imagino que si se han quedado ahí detenidos es porque de alguna manera se sienten llamados a esto. Tratar de tomarme un tiempo para verme, para analizarme, para ver cómo respondo ante las cosas cotidianas de la vida. Si estoy reaccionando de una manera exagerada o de alguna manera me siento yo conflictuada con más de 1, 2, 3, 4, 5 personas, tengo que ir cayendo en la cuenta que el problema soy yo, ¿no? Si de repente no puedo decir es que todos en el trabajo son
son enojados o son criticones o son intolerantes. No puedo decir, es que todos en mi familia no me entienden. O sea, cuando estas frases las empiezo a repetir mucho, yo creo que es el momento donde debo detenerme y decir, no, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué está pasando dentro de mí? Y tomarme el tiempo de buscar formas, herramientas para poder ir saliendo de esto. Es importante, yo puedo estar, como tú dijiste, 15, 20 años en la iglesia, ¿no? Y en un grupo, pero si no soy capaz de desnudarme ante Dios y empezar a ser profunda en mi vida, o sea, y empezar a ver lo que está detrás de mi presente, o sea, empiezo a revisar mi pasado y a examinar de qué manera lo que pude haber vivido me puede estar afectando al hoy, es imposible que llegue realmente a resolverlos, ¿no? Hay dos cosas con las que luchamos. Una, propiamente nuestro temperamento. Hay personas que tienden a ser más irritables que otros y esto ya es de genética. Lo podemos ver en niños que son muy tranquilos, ¿verdad? Y hay otros que son muy inquietos desde que nacen. Tenemos que luchar con nuestra parte genética. Es importante conocer mi tipo de temperamento para que así poder yo trabajarlo, ¿no? Y mejorarlo. Y estamos también, otra parte que también nos conflictúa es las experiencias pasadas. Si vengo de una familia neurótica, si vengo de una familia abusadora, si vengo de una familia intolerante, es obvio que yo voy a tener esos patrones. Entonces, hacer una revisión es importante para todo ser humano para poder llegar a originar un cambio. Y sobre todo, pues también toparme, o sea, estar cerca de personas que sean menos conflictivas. O sea, buscar grupos que me ayuden a cambiar esas actitudes negativas. Qué interesante lo que nos está diciendo Sandrita, porque realmente es importantísima hacer un alto. Hay que hacer un alto en nuestra vida. Y ella ha dicho algo que también se aplica en el colegio. Dicen que cuando 2 o 3 niños aplazan un examen, es que los niños no estudiaron. Pero cuando todo el grado aplazó el examen, es que es un mal profesor. Y esto pudiera aplicarse también en nuestra vida. Si yo tengo la impresión que todas las personas no me quieren, escuche usted bien, porque esto es algo que usted tiene que pensarlo. Si usted se da cuenta que tiene problemas en su oficina, si usted tiene problemas en la iglesia, si va a la iglesia, si usted tiene problemas con sus vecinos, si usted tiene problemas con su familia, política e incluso sus familiares, entonces es que aquí hay un problema. Y aquí hay un problema que Dios quiere tratar con usted. Porque la verdad es que, como decía Irmita en el bloque anterior, yo tenía problemas con todo el mundo y me di cuenta que la que tenía un problema y una herida era yo, que necesitaba sanar. Entonces, en su caso, revise. Hay que ser humilde, hay que ser uno humilde y decir, Señor, muéstrame. Y yo sé que a uno no le gusta venir y decirle a un familiar, mira, soy una persona conflictiva, porque uno no quiere. Pero hacer un acto de humildad y a la persona que tú más quieres, pero que sabes que no te va a dar la razón en todo, sino que una persona que tú quieres, pregúntale, ¿tú crees que yo estoy trayendo conflicto? Para que ahí uno sepa y tenga la humildad de poder abrir ese corazón. Una de las características que se nos hacen a las personas conflictivas, y esto es lo que le quería preguntar, licenciada, es: yo era sumamente rebelde, iracunda y total victimización y conmiseración. Entonces, esos puntos quisiera, con lo que Lorenita le ha dicho, cómo empezar, porque siempre como no tengo la razón, yo tengo la razón y todo el mundo no me escucha, caí en un papel de víctima. Hay muchos que huimos, hay muchos que nos enfrentamos con ira, con peleas. Entonces, ese punto quisiera que me lo aclarara. Exactamente. Volvemos a que es el fruto de lo que está ahí adentro, ¿no? De los conflictos no resueltos. De alguna manera, cuando tú dejas de sentir esa carga y ese peso, tienen que ir disminuyendo esos niveles de irritabilidad. O sea, es como que tú de repente andas cargando 2 sacos, y la distancia tal vez no sea muy grande, pero el peso es tanto que tú te sientes cansado. Si de repente te quitan ese peso, la distancia va a ser la misma, pero tú vas a sentir más liviano tu caminar. Entonces es lo mismo, o sea, en la medida nosotros empezamos a resolver nuestros conflictos sin darnos cuenta,
empezamos a ser más tolerantes, empezamos a dejar de victimizarnos y empiezan a quitarse ese tipo de hábitos, ¿no? Ahora, sí tenemos que estar como bien conscientes y bien despiertos, porque de alguna manera quedó un mal hábito en nosotros y en el momento en que nosotros vemos que estamos volviendo a caer en la victimización, nos tenemos que reprender, ¿no? Y decir, no, caramba, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que estarme compadeciendo en este momento de mí? Entonces, estar como más alerta de si de repente vuelves a caer en estos hábitos. Pero sí el caminar se vuelve más ligero cuando uno ha logrado sacar todas esas cosas que a veces uno anda llevando, anda cargando. De repente, si yo no me siento amada es porque quizás en mi infancia tuve mucho abandono. Entonces, independientemente de que hayan muchas personas que a mí me amen, yo no me siento amada. Y es que ese es el punto. No importa cuánto me lo digan, yo no me siento amada. Y entonces esto es lo que me produce soledad, me produce conflicto. Entonces entender que no son los demás los que deben de cambiar, sino yo, que no son los demás los que deben de mejorar, sino que son mis percepciones. Esto es importante si queremos realmente superar. Y lo vamos a ver en el fruto. O sea, vamos a ser personas mucho más sonrientes, personas mucho más felices. Libres. Se nos va a notar. Es que cuando una persona no es conflictiva se le nota, ¿verdad? Y las personas que están alrededor buscan de su compañía. Sí. Y algo que también decía Irma, una persona conflictiva, la gente no quiere estar, o sea, ahuyenta hasta tus a hijos, las personas. Lorena, hasta tus hijos. Muchas veces los padres se quejan que los hijos no los buscan, o que los hijos no tienen confianza, o que los hijos no buscan diálogo, pero tal vez no se han revisado a sí mismos para darse cuenta qué es lo que el hijo se topa cuando llega a buscarlo. Si se topa con una mala mirada, con respuestas negativas, con gritos, y esto mismo es lo que van a tener cuando ya estos hijos sean adultos. Van a tener malas respuestas, malas contestaciones y mucho abandono. ¿Y cómo podemos hacer para ayudar a un hijo iracundo? Cuando tenemos a un hijo que, o sea, de estos hijos que tienen un carácter y están siempre en conflicto con sus compañeros, ¿cómo pudiéramos ayudarlos? El primer punto es no criticarlos. Porque normalmente cuando nosotros vemos los defectos de nuestros hijos, lo primero que hacemos es empezar a atacarlos. Entonces esto lo que hace es poner un muro entre el hijo y el padre, y ya cualquier cosa que tú le digas, por muy buena que sea, ellos no la van a escuchar. Entonces yo creo que lo más importante es concentrarnos en la raíz, preguntarle, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Por qué tú de repente tienes esas respuestas? ¿Te sientes enojado? ¿Con quién estás enojado? O sea, ¿ves que cambia? No es lo mismo que tú le digas a un hijo, es que usted tiene una mala actitud y es aquí, es allá, y empiezas a criticarlo, a que tú trates de averiguar qué es lo que está pasando en el corazón de ese niño o de ese joven. Posiblemente él va a tener la confianza de abrirse, o tú le vas a dar como esa pista para que empieces también él a hacer un análisis, porque muchas veces quizás ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe por qué se enoja con tanta facilidad. Entonces, al hablarle tú de esa manera, le das la herramienta a él para que también sea un poco más analítico y empiece también él a reflexionar por qué verdaderamente se siente tan enojado. Y en cuanto a los frutos, o sea, un conflicto trae frutos. Tú decías al inicio que los conflictos traen frutos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro. Mala comunicación, ira, que la gente se aleje de ti, celos, ¿verdad? Porque cuando tú eres una persona conflictiva, te gusta de repente estar como arriba de los demás, ¿no? O eso es lo que tú quieres demostrar, ¿no? Entonces de repente hasta inventas ciertas cosas y de alguna manera despiertas envidia, tal vez de algo que no es ni real, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos atrayendo cosas negativas porque eso es lo que estamos nosotros irradiando, ¿no? Tal vez tu vida es la más desgraciada, pero en tu afán de quererte sentir más que los demás, pintas maravillas, ¿no? Entonces despertaste envidia en aquel, más no sabe que tu vida es peor, ¿verdad? Entonces vas por la vida despertando en los demás sentimientos negativos. Eso es lo triste, que al final terminas obteniendo lo que tú crees. Nadie me quiere, pues de alguna manera todos se alejan, ¿no? Todo el mundo se enoja conmigo, de alguna manera sí, porque tú andas siempre a la defensiva. Entonces al final no es una mentira lo que tú estás percibiendo, pero el punto es que tú entiendas que eres tú quien está produciendo. Claro, y esto viene siempre de esta raíz, ¿verdad? De la raíz de un corazón que ha sido herido
y que necesita abrirse al amor sanador de Jesucristo. Realmente lo importante es que abra mi corazón para que Jesús me sane. Pero es como el alcoholismo. El alcohólico, hasta que no se da cuenta que lo que tiene es una enfermedad y necesita ayuda, igualmente una persona que vive en conflictos continuos y que se siente así, de la manera en que lo hemos explicado, hasta que no se dé cuenta que sí necesita ayuda, necesita que el Señor llegue al corazón para sanar. Perdón, eso es importante algo, Lorena. No importa que tengamos 10, 15, 20 años en una iglesia, si tú no te pones sincera a los pies de Jesús, Él no va a sanar lo que tú no permitas que Él sane. Es correcto. Por eso vamos a irnos a un corte comercial y después vamos a terminar también con una oración, pidiéndole al Señor que muestre en nuestro corazón la raíz de nuestros conflictos para que el Señor ponga su bálsamo de amor. No se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos ya por concluir este programa. Hemos hablado del conflicto, de la necesidad que tenemos para que el Señor toque nuestro corazón y nos sane. Acuérdense que Jesús sana a los que tienen quebrantado el corazón. Y muchas veces vivir en conflicto con toda la gente, con todas las personas, nos damos cuenta que tiene una raíz. La raíz en nuestro corazón, y muchas veces viene por nuestro pasado, por los padres con los que nos formaron, las amistades, las experiencias del colegio, si hay alcoholismo, si hay abandono, si hay agresión, si hay abuso. Eso puede crear que una persona con los años se vuelva alguien que esté en un continuo conflicto. Pero hoy queremos orar todos, queremos orar por usted que nos está viendo en esta noche y queremos hacer la oración tomando el Salmo 139. Por eso cerramos nuestros ojitos y nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias Señor por esta noche, por estar aquí. Tú conoces mi corazón, Señor. Y yo me estoy dando cuenta, Señor, a través de este programa, que estoy teniendo conflictos con un montón de gente, que incluso me quejo porque mis hijos no quieren estar conmigo, o con mi cónyuge que no quiere estar conmigo. Me quejo de mi familia política, me quejo de mis compañeros del trabajo, de mis hermanos de la comunidad, a donde quiera que yo esté, me quejo porque me siento que nadie me quiere. Y ahora estoy dándome cuenta, Señor, que puede haber en mi corazón una raíz de dolor, una herida profunda que se ve reflejada por no haber sido todavía sanada, se ve reflejada en una actitud de conflicto hacia los demás. Pero Señor, dice en el Salmo 139, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Señor, todo lo sabes. Yo a veces no sé de dónde viene esta raíz, porque a veces lo que he hecho es tomar mi pasado, meterlo en un baúl, ponerle 100,000 llaves y tirarlo al fondo del mar y al fondo de mi corazón, creyendo que no me está afectando. Pero Señor, mis actitudes hoy reflejan que yo tengo que darte a ti las llaves de ese baúl para que al abrirlo tú puedas entrar y poder sanar las heridas más profundas de mi corazón. Por esa falta de amor de mis padres, por ese hogar alcohólico, por ese abuso sexual, por ese
esa peleadera por la falta de disciplina, por la falta de interés de mis padres hacia mí, por la quiebra económica, por los conflictos armados del pasado que nos ha tocado dispersarnos, por ese odio con el que nosotros tuvimos que vivir. Tú me examinas y me conoces. Examina hasta lo más profundo de mi ser. Señor, dice que no está aún la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todas partes me rodeas y tus manos me protegen. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Señor, tú sabes que muchas de mis actitudes, de mi actuar, Señor, tiene allá esa raíz de mi niñez. Señor, ayúdame a ser humilde para reconocer la culpa. Ayúdame a ser humilde para reconocer que todos los sentimientos negativos que tengo yo hoy tienen una raíz que tú quieres sanar. Que ya no esté señalando quién me hace, quién no me quiere, quién me critica, quién me daña, quién me rechaza, quién no me invita, quién no quiere estar conmigo. Sino que te permita a ti abrir mi corazón, abrir ese baúl de los recuerdos y llegar a lo más profundo de mi ser para que tú pongas ese bálsamo de amor en mi corazón. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Solo tú sabes, Señor, si yo no fui un hijo deseado. Y por eso ese sentimiento que yo tengo de que todos me rechacen viene de esa madre que me rechazó desde que yo estaba en su vientre. Pero, Señor, como dice tu palabra, Señor, tú conoces lo profundo de mi ser y nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra y tus ojos contemplaban mis acciones porque ellas estaban escritas en el libro de tu vida. Y dice, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Yo no soy producto de nada más que producto de tu amor. Si yo he venido a este mundo es porque soy producto de tu amor. No importa las circunstancias de cómo haya nacido. Tú quisiste que yo naciera, Señor. Yo te pido que eso me lo grabe en mi corazón y pongas el bálsamo de amor para que me sienta un hijo amado tuyo. Y yo sé que tú me formaste en el vientre de mi madre y tú me diste la vida porque tú quieres que yo esté un día alabándote por toda la eternidad. Señor, sana mi corazón. Sana las heridas más profundas de mi corazón, Señor. Y yo sé que nadie me puede dar lo que solo tú me puedes dar. Yo te pido, Señor, que llenes mi corazón el vacío que deja mi cónyuge. Sana en mi corazón el vacío que tengo por mi soltería. Sana mi corazón por el vacío que tengo, Señor, por este vientre estéril que no he podido dar a luz a ningún hijo. Sana, Señor, el vacío en mi corazón por mis hijos que se han ido. Sana mi corazón por el vacío que siento de mi padre y de mi madre que ya no están conmigo. Sana, Señor, el vacío que ha dejado en mi corazón ese hijo que ya murió. Sana, Señor, el vacío que ha dejado en mi corazón, Señor, por el hecho de estar enferma o enfermo y que nadie me viene a visitar. Sana, Señor, el vacío que hay en mi corazón, Señor, por estar a donde estoy. Pero, Señor, quiero recuperar la vida que solo tú me puedes dar. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Te entrego mi corazón. Te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida, como el Mesías, como el Hijo de Dios que venía a salvarme. Gracias por tu amor. Te alabo, te bendigo y te glorifico.
y con María, pidiéndole su intercesión, quedamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado. Les recuerdo siempre su programa Para Dónde Vamos, los martes a las 9 de la noche y los domingos en reprise a las 3 de la tarde, siempre en Canal 8. No se pierda el próximo programa. Que Dios los bendiga.